Pero una segunda cosa que inspiraba a nuestros hermanos bereanos en su espiritualidad, a verla a través de las Escrituras, es porque las Escrituras, por ser inspiración divina, las Escrituras son útiles para la vida. Eso dice el texto de segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 16, que toda Escritura es inspirada por Dios y útil. Tienen utilidad para la vida. Una alta espiritualidad será aquella que se maneja con los pies sobre la tierra, pero con la vista puesta en aquel que inspira nuestra espiritualidad, llamado Jesús, el Hijo de Dios. Una alta espiritualidad no puede ir 2 o 3 metros por encima de la tierra. La Escritura misma nos enseña a poner los pies sobre la tierra. Y lo que nos enseñan las Escrituras a la hora de manejar nuestra espiritualidad, sus enseñanzas son útiles para la vida. ¿Qué dice la Escritura? El mentiroso no mienta más. El ladrón no robe más. El que se comportaba inadecuadamente arregle su comportamiento. La mujer, como en el caso de nuestra hermana, cuyos hijos dan testimonio de ser una mujer virtuosa. Las mujeres aprendan a ser mujeres virtuosas. Los hombres aprendan a amar a sus esposas. Los hijos aprendan a honrar y a obedecer a sus padres. Los padres no exasperen la ira de sus hijos. Los empleados aprendan a ser buenos trabajadores. Los empleadores no se aprovechen de sus empleados. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. La comunidad, el ciudadano pague sus impuestos. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. El que saca prestado, aprenda a pagar lo que debe. Eso nos enseñan las Escrituras. Pero también las Escrituras nos enseñan a amar a aquel que dio su vida en la cruz por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. A Jesús, el Hijo de Dios, a quien debemos amar de todo corazón, a quien debemos honrar todos los días. Una espiritualidad filtrada a través de las Escrituras será una espiritualidad útil para la vida, para esta vida presente, pero también será una espiritualidad no solo útil para esta vida presente, sino una espiritualidad que nos perfila para la vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debe ser integral el manejo de la espiritualidad. Y esa integralidad, ese derrotero de integralidad, sin duda lo demarca la palabra de Dios. No puede haber divorcio entre espiritualidad y Biblia y palabra de Dios. El día que alguien le proponga divorciar su espiritualidad de las Escrituras, usted tiene toda la autoridad para rechazar tal propuesta. Los bereanos lo verificaban así. Ellos querían estar confiados y seguros que lo que estaban oyendo tenía asidero en la palabra de Dios, porque eran gente espiritual. También las Escrituras nos inspiran porque son inspiración divina, nos son útiles para la vida porque Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero también las Escrituras son el testimonio vivo de la obra redentora de Cristo el Señor. Son razones fundamentales, son razones de peso que nos invitan entonces a replantear en algún caso nuestra espiritualidad, a reformular si es preciso nuestra espiritualidad, a reorientar si fuere necesario nuestra espiritualidad. Hoy día venden propuestas espirituales, entonces dan formas y estilos de espiritualidad. Y yo no quiero decir que sean malos, a lo mejor hasta buenos son, no le hacen mal a nadie. Pero no es
es la espiritualidad que podemos ver a través de las Escrituras. La espiritualidad es como la Escritura da testimonio de la obra redentora de Cristo. La espiritualidad debe honrar la obra redentora de Cristo el Señor. Jesús les dijo un día a unos opositores suyos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es por esa razón que los bereanos miraban las Escrituras, buscando dónde estaba el testimonio de Jesús a través de lo que estaban captando sus oídos. Y no hay otra mejor manera que buscarlo en las Santas Escrituras. Amada iglesia, los creyentes en el Señor, mujeres y hombres, tienen el derecho, pero también tienen la obligación de revisar y estudiar las Escrituras. Solo así podrán juzgar si lo enseñado está de acuerdo al escrito del texto sagrado. Eso será prenda de garantía que mi espiritualidad va por buen camino. Yo no puedo esperar que alguien venga y le ponga un visto bueno a mi espiritualidad. Que venga y me diga: Jorge, qué espiritual eres. Estás sobrado del lote, Jorge. Bueno, si alguien me lo dice, yo bajaré la cabeza. Será lo máximo que podré hacer, y darle la gloria a Dios. Pero no puedo estar esperando que alguien venga y le dé un chulo de aprobación a mi espiritualidad. Sin duda, con mi espiritualidad afectaré a los que están a mi lado. Sin duda, con mi espiritualidad beneficiaré a los que vivan conmigo. Sin duda que mi espiritualidad traerá beneficio a los que me encuentre por ahí. Pero no puedo estar esperando ese visto bueno desde la óptica humana. Lo que de verdad le da un visto bueno a la espiritualidad, si está regida por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que se convierte en nuestra vida en lámpara a nuestros pies y en lumbrera a nuestro camino. Es la palabra de Dios la que orientará la verdadera espiritualidad en mi vida. Es la bendita palabra de Dios la que le da ese verdadero sentido a mi espiritualidad. La espiritualidad tiene mayor valor cuando resulta de una convicción inspirada por la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No podemos desligarnos de la palabra de Dios en ninguna de nuestras actitudes o manejos espirituales. No podemos desviarnos de la palabra de Dios. No podemos negociar la palabra de Dios. Es ella la que nos orienta. Es ella la que nos inspira. Porque es inspiración divina. Es ella la que nos bendice, porque es de utilidad para la vida. Es ella la que nos afirma, porque ella da testimonio de la obra redentora de Jesús. Ahí nace, ahí se afirma, ahí se confirma la verdadera espiritualidad. Espiritualidad sana y Escritura definitivamente son inseparables. No se pueden divorciar. El día que divorciemos la espiritualidad de las Escrituras, estamos en alto riesgo. Es importante mantenerse centrados en ese ángulo que conlleva a la vida. La espiritualidad, como está afirmada en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el fiel testimonio de la obra redentora de Jesús en la cruz, nuestra espiritualidad siempre debe honrar a ese que dio su vida en la cruz del Calvario.
Su espiritualidad no es para usted. Si bien es cierto, lo beneficia, sí, pero no es para usted. Es para honra y gloria de aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. A Él debemos honrar siempre. A Él debemos dar la gloria siempre. Él es el único digno de ser glorificado y exaltado. En Él se inspira nuestra espiritualidad, en Cristo el Señor. El día que nuestra espiritualidad se olvide de la obra redentora de Cristo el Señor, sencillamente perdió su norte. Dejó de ser. Perdió su efecto. Ustedes y yo estamos llamados a ser una comunidad altamente espiritual. El Señor demanda de todo aquel que en Él cree que sean hombres y mujeres altamente espirituales. Hombres y mujeres que amen la espiritualidad. Entonces serán hombres y mujeres que aman la palabra de Dios. Entonces serán hombres y mujeres consagrados a ese Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces los hogares y las familias honrarán a ese Dios que ha tenido misericordia de cada uno de ellos, porque serán hombres y mujeres, familias y hogares altamente espirituales. Estamos ustedes y yo llamados a ser gente espiritual. A tales adoradores espirituales, dice el Señor Jesús, busca a Dios que le adoren. En los tales Dios se complace. Cuando la espiritualidad se hace evidente en la vida del creyente, sencillamente la vida del creyente cambia. Así de sencillo. No puede haber gente altamente espiritual aquí en la iglesia y cuando sale de ahí, la dejó aquí. Esa no es una sana espiritualidad. La espiritualidad se vive en la celebración cúltica, claro que sí. La espiritualidad se vive en la celebración colectiva como esta, claro que sí. Pero la espiritualidad se vive en el cotidiano vivir, en la casa, donde usted vaya, donde usted vive, con quienes usted comparte su vida. Ellos deben ser beneficiarios de su espiritualidad. Entonces, el Señor recibirá la gloria, porque el mundo verá hombres y mujeres transformados. El mundo conocerá hombres y mujeres altamente espirituales, que honran al Dios que los hizo espirituales. Bendito el nombre del Señor. No es con títulos, es con conductas, es con decisiones, es con propuestas sanas y equilibradas. Amada iglesia de Ciudad Berna, escudriñemos las Escrituras, seamos gente espiritual, mantengamos nuestra espiritualidad ligada a las Escrituras, y entonces todos a una tendremos un mejor culto de adoración para ofrecer a ese Cristo maravilloso que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. De manera que para poder empezar a ser gente espiritual es necesario tener a Cristo en el corazón. No hay más. ¿Podrá vivir una corriente espiritual? Sí. Sin Cristo en el corazón, claro que sí. Hay gente que vive corrientes espirituales, pero la verdadera espiritualidad, la que honra a Dios, la que de verdad beneficia al ser humano para esta vida y para la vida eterna, partirá desde el momento en que un hombre y una mujer reciben a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. En que un hombre o una mujer aceptan que el sacrificio de la cruz es para su bien, es para recibirlo, es para tenerlo. Y para quienes ya lo hemos hecho, que Cristo el Señor more en nuestro corazón, nuestra espiritualidad siempre debe ser para la gloria y para la honra del Señor. Le quiero pedir